Ahora vamos a ver cómo trabajar con capas en AutoCAD. Las capas se encuentran en la cinta de herramientas, en donde se encuentran todas las opciones que veremos a continuación y las propiedades de las capas. Si yo le doy un clic, se nos abre la ventana de que contiene todas las propiedades de las capas. Esta ventana también la puedo abrir escribiendo su comando o su atajo. Por ejemplo, la cierro y escribo su atajo de capa, que es LA de Layer. Presiono la tecla espacio y ya nos aparece la ventana nuevamente. Si le doy un clic sostenido en el lado izquierdo, puedo desplazarla en cualquier dirección. Por ejemplo, también puedo dejarla minimizada, así como tengo minimizada la ventana de propiedades. Para ello, con clic sostenido la arrastro hasta ese costado y la suelto. Una vez que la suelto, ya se quedó fijada la ventana de propiedades de las capas. Si yo quiero minimizarla, le doy un clic aquí en esta flecha en Auto. Para yo minimizarla, le doy un clic en la flecha, primero en la de propiedades y luego en la de capas. Le doy un clic en la flecha y como ustedes pueden apreciar, ya están minimizadas. Cuando yo me acerco en la cruz en propiedades, se ven las propiedades, y cuando me acerco a la propiedad de las capas, se ven las propiedades de las capas. En lo personal, yo trabajo así debido a que me permite en cualquier instante conocer las propiedades y permanecen minimizadas. Puedo conocer las propiedades o las propiedades de las capas. Por defecto en AutoCAD viene activada la capa 0, por lo tanto todos los dibujos que creamos se van a almacenar en esa capa. Como ustedes pueden apreciar, estas son todas las capas que contiene el dibujo. Si yo desplazo hacia abajo, aquí están todas las capas. En AutoCAD se debe trabajar con capas para mantener un flujo de trabajo. Por ejemplo, si selecciono esta computadora, como ustedes pueden apreciar, me aparece que está en la capa de CPU. Y así cada uno de los elementos se encuentran en diferentes capas. Por ejemplo, este mobiliario, la silla, se encuentra en la capa Shapes. Presiono la tecla escape y así cada uno de los elementos se encuentran en diferentes capas. Por ejemplo, el teléfono se encuentra en la capa Fonts. Estas líneas de acá se encuentran en la capa Panels 201. Esta columna de acá se encuentra en la capa EV Full. Presiono la tecla escape para deseleccionar. Y por ejemplo, cuando yo voy a las propiedades de las capas, yo puedo apagar las capas aquí en el foco. Por ejemplo, el de CPU, si yo le doy aquí en apagar, me voy acá y como ustedes pueden apreciar, ya no nos aparece la computadora que estaba aquí, ni todas las computadoras que estaban en esa capa. Si yo apago otra capa, por ejemplo la EV Full, la apago y ahora ya no son visibles las columnas. Que no sean visibles no significa que se eliminaron, simplemente que están ocultas. En las propiedades de las capas puedo seguir deshabilitando la visibilidad de las capas o de la misma forma habilitarlas, como por ejemplo aquí veo que está deshabilitada la grilla 08 y la etiqueta de las grillas, están invisibles. Si yo las habilito ya se hacen visibles. O también puedo deshabilitar la visibilidad desde la cinta de herramientas en el apartado de capas. Aquí en el botón de off de apagar capa le doy un clic y luego puedo seleccionar algún elemento que contiene la capa. Por ejemplo, selecciono el de mobiliario, esta silla, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar, se apagó toda esta capa. Y así sucesivamente puedo seguir apagando las capas. Por ejemplo, este teléfono le doy un clic y como ustedes pueden apreciar, se apagaron todos los teléfonos. Si yo selecciono este tipo de puerta, le doy un clic y se apagaron todas las puertas. Ahora le doy un clic a esta puerta y se apagan todas las puertas que contiene esa capa. Y de esta forma puedo seguir deshabilitando la visibilidad de las capas. Por ejemplo, esta capa le doy un clic, me pregunta qué línea es esta y se deshabilitó esa capa. De la misma forma la otra línea. Así también estos bloques, le doy un clic, se apagó la capa. Puedo seleccionar esta, también se apagó la capa de mobiliario. Luego en los panels le doy un clic, selecciono la polilínea. Si yo le quité la visibilidad a una capa por error, puedo presionar la tecla Control Z y se deshace el último comando ejecutado. En este caso se hace visible la última capa que apagamos. Si la selecciono nuevamente, se vuelve a apagar. Presiono la tecla espacio para terminar el comando. Y ahora para hacer visibles las capas podemos ir a propiedades y podemos habilitar cada una de las capas.
pudiendo hacer visible cada una de las capas. Habilito la capa, la visibilidad de la capa, esta, y como ustedes pueden apreciar ya van apareciendo. Bueno, aquí creo la deshabilité, la habilito esta también. Puedo seguir activando la visibilidad de las capas aquí o directamente ir a capas en el botón de activar la visibilidad de todas las capas. Le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ahora se activaron todas las capas, incluyendo las grillas y las etiquetas de las grillas que les mencionaba anteriormente. Además, en las opciones de las capas se encuentra la opción de aislar. Esta herramienta nos sirve cuando tenemos muchas capas y nos genera un impacto visual. Y por ejemplo queremos trabajar en una capa específica, para ello no es necesario tener visible todas las capas. Supongamos que yo solo quiero trabajar con esta capa de panels. Para ello le doy un clic a esta línea que contiene la capa de panels, luego presiono la tecla Enter y como ustedes pueden apreciar se aisló todas las capas, solo quedó la capa de panels. Ahora puedo realizar cualquier edición solo en esta capa. Por ejemplo, puedo estirar estos elementos, selecciono la herramienta de estirar, selecciono todos los objetos y puedo disminuir o aumentar el área de este espacio. Por ejemplo, voy a aumentar el área de este espacio. De la misma forma puedo realizar cualquier edición en la parte de acá. Presiono la tecla Enter sin necesidad de ver las demás capas. Esto nos sirve de mucho debido a que nos aseguramos que solo estamos trabajando en esta capa y no tenemos los demás elementos de las otras capas para que nos generen inconvenientes o podemos desplazar algún elemento sin querer. Y supongamos que queremos aislar dos o más capas. Bueno, primero vamos a desaislar esta capa. Le damos un clic en desaislar y como ustedes pueden apreciar ya nos aparece todas las capas. Ahora vamos a la opción nuevamente de aislar. Selecciono nuevamente los paneles y también por ejemplo selecciono esta computadora. Presiono la tecla Enter y como ustedes pueden apreciar ahora ya están aisladas las computadoras y los paneles. Como ustedes pueden apreciar aquí están chocando las computadoras con los paneles. Esto es debido a que realizamos el estiramiento y voy a realizar el estiramiento nuevamente para que todo vuelva a la normalidad. Ejecuto el comando de estirar, selecciono todos los paneles involucrados, deselecciono estas dos computadoras, presiono la tecla Enter y luego realizo el estiramiento. Le doy un clic por aquí y ahora ya no están chocando las computadoras con los paneles. Para desaislar las dos capas le doy un clic en desaislar y como ustedes pueden apreciar ahora ya están todas las capas nuevamente. Cuando yo aíslo una capa las demás capas se desactivan su visibilidad, pero también puedo aislar una capa y mantener su visibilidad pero de una manera difuminada. Por ejemplo, voy a seleccionar la capa de los paneles, lo selecciono y como ustedes pueden apreciar en la línea de comandos me aparece configuraciones. Le doy un clic aquí o escribo la letra S de configuraciones, presiono la tecla Enter y aquí me aparece para difuminar. Le doy un clic y luego debo asignar los parámetros que van de 0 a 90 para difuminar. Por ejemplo, si yo le pongo 70, presiono la tecla Enter. Presiono la tecla Enter nuevamente y como ustedes pueden apreciar todas las demás capas están difuminadas. La que está aislada es la capa de los paneles. Las demás capas sí puedo seleccionarlas pero no puedo editarlas, salen como bloqueadas. Y ahora desaíslo esta capa de los paneles y si ustedes vuelven a aislar les aparecen los últimos parámetros. Por ejemplo, aíslo esta silla, presiono la tecla espacio y como ustedes pueden apreciar se mantienen difuminados. Para que se desactive la visibilidad de las demás capas que no están aisladas, debemos volver a configurar los parámetros. Para ello desaislamos las capas, nos vamos a aislar nuevamente, selecciono en este caso el mobiliario y la silla, le damos en configuraciones y aquí le damos en desactivar en off. Le doy un clic, nuevamente le doy en off, presiono la tecla Enter. Ahora voy a desaislar esta capa, le doy un clic y ya está desailado. La siguiente opción en los paneles es la de congelar. Esta nos permite congelar una capa. Yo le doy un clic y selecciono la capa que quiero congelar. Por ejemplo, lo de los paneles mismo, le doy un clic y ya está congelada la capa. Y puedo seguir congelando más capas, por ejemplo la computadora, la silla, el mobiliario, el teléfono.
Y para descongelar las capas simplemente le doy un clic en descongelar todas las capas, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ahora ya están descongeladas todas las capas. La siguiente opción de las capas es la de bloquear capa. Le doy un clic y selecciono la capa a bloquear, por ejemplo esta línea, y ahora están bloqueados los paneles. Por ejemplo, está bloqueado todos los paneles. Al yo seleccionar todos estos elementos se seleccionan, pero si yo ejecuto el comando de desplazar, le doy un clic por aquí y al momento de yo desplazar, como ustedes pueden apreciar, solo se desplazan los elementos que no están bloqueados. Pero los paneles al estar bloqueados no se pueden desplazar y si yo selecciono y trato de editarlos tampoco puedo. Presiono el atajo Control Z para volver a la normalidad en donde estaban antes. Ahora vamos a desbloquear la capa. Nos vamos a las opciones de las capas, le doy un clic en desbloquear capa y selecciono la capa que quiero desbloquear. En este caso los paneles, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ahora ya está desbloqueada esta capa. La siguiente opción de las capas es de hacer capa actual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estamos trabajando en la capa que viene por defecto, en la capa 0. Vamos a desplazarnos un poco en el dibujo y si yo trazo cualquier elemento, por ejemplo esta línea, y como ustedes pueden apreciar estamos trabajando en la capa 0. Esto es debido a que tenemos la capa 0 activada. También podemos activar otra capa. Nos vamos a las propiedades de capa. Seleccionamos la capa en la cual queremos activar, por ejemplo CPU. Y le damos un clic aquí en activar capa actual. Y como ustedes pueden apreciar ya nos aparece el tic aquí. Lo cual significa que está activada la capa de CPU. Y todos los elementos que vayamos a crear se van a almacenar en esa capa. Por ejemplo, voy a trazar una línea, trazo una línea, presiono la tecla Enter para terminar el comando y como ustedes pueden apreciar en las capas nos aparece la capa de CPU que es la capa activa en la cual se están almacenando todos los elementos que creamos en esa capa. También podemos cambiar la capa activa desde aquí. Yo le doy un clic y selecciono cualquier capa, por ejemplo esta de aquí, EV Shell, y al yo trazar un elemento, por ejemplo una polilínea, se almacena en esa capa y con las propiedades de esa capa. Por ejemplo, ahora estamos con la capa EV Shell. También podemos activar otra capa con la opción de hacer capa actual. Por ejemplo, le doy un clic en esta opción y ahora selecciono el elemento que quiero que se haga la capa actual. Por ejemplo, en esta computadora le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ahora ya está la capa actual, la de CPU, que es la que contiene las computadoras. Y al yo trazar una línea ya se almacena en esa capa y se queda como la capa activa. Termino de trazar la línea. La última opción de las capas nos permite igualar las capas. Le doy un clic y esta nos permite igualar las propiedades de una capa. Por ejemplo, si recuerdan, estas dos líneas se encuentran en la capa 0. Si yo quiero pasar estas dos líneas a la capa de computadora o CPU, la selecciono, presiono la tecla Enter y luego selecciono el elemento que contenga el CPU, la computadora, en este caso el CPU, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar, ahora yo cuando selecciono estas líneas están en la capa de CPU. Estas líneas de acá abajo están en la capa de EV Shell. Ahora también puedo pasar estas líneas que están en CPU a esa capa. Me voy nuevamente a igualar capa, selecciono las dos líneas, presiono la tecla Enter y luego selecciono los elementos que contienen la capa a la cual voy a pasar. Le doy un clic y como ustedes pueden apreciar, ahora ya está en esa capa EV Shell. Así puedo cambiar los elementos de diferente capa o también puedo seleccionar los elementos a los cuales quiero cambiar la capa. Me voy aquí en capas y selecciono la capa a las cuales quiero pasar. Por ejemplo, voy a pasar a la capa 0, le doy un clic y como ustedes pueden apreciar ya están los elementos en la capa 0. Al yo seleccionarlos aparece en la capa 0. Ahora vamos a crear una nueva capa. Para ello nos vamos a las propiedades de capa. Y aquí en la parte superior nos aparece la opción de crear nueva capa, de eliminar capa o la de activar capa. Le damos en crear nueva capa y como ustedes pueden apreciar aquí le asignamos el nombre. Por ejemplo le pongo mi capa. Algo muy importante a tener en cuenta es que al crear una nueva capa toma las propiedades de la capa activa. Y luego realizamos las configuraciones de esta capa. Por ejemplo la dejamos visible. La dejamos desbloqueada
Aquí en la impresora significa que esta línea al imprimir va a ser visible o al publicarla o al exportarla. Si nosotros queremos trazar líneas que al imprimir no sean visibles, simplemente le damos un clic aquí y ya nos aparece el signo de no imprimir. Y si queremos que sí se impriman estas líneas, le damos un clic nuevamente y ya están visibles las líneas para imprimir. También podemos definir el color. El color está magenta porque es el color de la capa que teníamos activa. Podemos elegir el tipo de línea. Al yo darle clic podemos seleccionar cualquier tipo de línea. En este caso le dejaré el que está continua, le doy en cancelar. También podemos configurar el espesor de la línea. Por ejemplo, puedo ponerle un espesor de 1, le doy en OK. También puedo modificar su transparencia y una vez que he realizado todas las configuraciones, la activo esta capa para que todos los elementos que cree se almacenen en esta capa. Ahora voy a trazar elementos, por ejemplo una polilínea. Especifico el primer punto, trazo la polilínea, presiono la tecla Enter y como ustedes pueden apreciar ya está la polilínea con las características de la capa que le hemos asignado. Ahora si nosotros queremos eliminar una capa, por ejemplo la capa que hemos creado, mi capa, debemos primero activar otra capa, en este caso CPU, la activo y luego debemos eliminar todos los elementos que hayamos creado en esa capa o pasar esos elementos a otra capa. Por ejemplo, voy a pasar esta polilínea a la capa 0, la selecciono y lo paso a la capa 0, le doy un clic. Luego nos vamos a las propiedades de las capas, selecciono la capa la cual voy a eliminar, en este caso mi capa, le doy en eliminar capa y como ustedes pueden apreciar ya se eliminó la capa. En AutoCAD es obligación trabajar con capas, esto es para que nos ayude a tener una organización de los elementos en el dibujo. Cuando ustedes estén realizando los planos, por ejemplo, tendrán una capa para las columnas, para las paredes, detalles arquitectónicos, anotaciones, entre otros. Esto les servirá de mucho para tener un flujo de trabajo.